Muy buenas jóvenes, les habla el profesor Tito y vamos a empezar con lo que es el tema los transistores, dando continuidad a los temas que teníamos programados para este semestre. El tema de los transistores, para empezar, como ya dijimos, ya avanzamos un tanto en la parte teórica. Vamos a hablar acerca de lo que es un transistor. Vamos a hacer un breve resumen acerca de lo que hemos hablado en las anteriores clases. Primero que nada, un transistor es un dispositivo semiconductor de tipo activo que generalmente se utilizan para manejar grandes cantidades de corriente. En este caso, los transistores solamente necesitan para su activación pequeños voltajes o pequeñas corrientes para que estos puedan llegar a funcionar de forma correcta. Pueden actuar de dos tipos de forma, incluso hasta tres, de los cuales vamos a ver solamente dos. Uno como amplificador y otro como interruptor. El otro caso de un transistor se puede también tomar como si fuera un regulador, ¿sí? Pero en este caso solamente vamos a ver como amplificador y como interruptor. La clasificación del transistor depende mucho del tipo del material que se utiliza y también del tipo de accionamiento. En este caso estamos haciendo la clasificación por su tipo de tecnología. En este caso tenemos la clasificación en tres tipos: transistores BJT, transistores MOSFET y transistores de potencia. En los transistores BJT se los denomina así BJT porque el transistor tiene una sigla en inglés que eh, es traducido como transistor de unión bipolar. BJT simplemente significa bipolar junction transistor y en castellano significa transistor de unión bipolar. En este caso el BJT se clasifica en dos tipos: tipo NPN y tipo PNP. Este transistor tiene por característica de que funciona con corriente eléctrica, a diferencia de el MOSFET que vamos a ver a continuación. El MOSFET trabaja con voltaje, que quiere decir que necesita de un pequeño voltaje para que esto pueda llegar a funcionar entre sus terminales. Tiene dos tipos de funcionamientos del transistor, tiene dos tipos de transistores en este caso. Uno de canal N y otro de canal P. Como dijimos, esta diferencia del BJT, este trabaja con voltaje. Y por último tenemos los transistores de potencia. Los transistores de potencia se clasifican en dos: los de configuración Darlington y los transistores denominados IGBT. Los Darlington simplemente son configuraciones que tiene internamente el transistor, un transistor bipolar, ¿sí?, que está unido a otro transistor bipolar y así puede llegar a amplificar de forma, amplificar mucho más. Mientras que los IGBT ya son la fusión entre un BJT, un transistor de unión bipolar, y un MOSFET, un transistor de efecto de campo. Entonces se utiliza estos dos transistores justamente para poder manejar grandes cantidades de corriente. Entre los transistores BJT tenemos lo que es, primero, tenemos que el dispositivo está controlado por corriente eléctrica. Eso quiere decir que necesitamos una corriente de base y de base, como nosotros vemos acá. La I de base simplemente es la corriente que ingresa al transistor para que se pueda llegar a activar. Si yo quiero hacer funcionar un transistor, tengo que hacerle llegar una corriente eléctrica a la base. La simbología de estos transistores son base, denominado con la letra B, colector con la letra C y emisor con la letra E. Estos transistores tienen tres terminales. De igual manera, como dijimos anteriormente, estos transistores de tipo BJT tienen por clasificación NPN y PNP.
NPN denominado así porque en la base requiere de un positivo para que se pueda llegar a activar. Mientras que el PNP necesita de un negativo para que en la base pueda llegar a activar y hacer funcionar el transistor. Como vemos acá en esta gráfica, lo denominamos transistor bipolar porque tiene dos tipos de materiales en los cuales está dopado el transistor. ¿Qué quiere decir? Que su estructura está hecho de un material negativo y también de un material positivo. Por eso es denominado bipolar, que tiene dos polos, dos dopados. Como vemos acá, esta es la forma de funcionamiento del transistor. Sí o sí necesitamos de una corriente de base para que pueda llegar a haber corriente entre el colector y el emisor, que más adelante les voy a explicar el porqué de las fórmulas. Como vemos acá en la parte inferior, tenemos los transistores NPN y los transistores PNP. Físicamente no se puede llegar a distinguir cuál es un NPN y cuál es un PNP. Simplemente por el número de código nos podemos dar cuenta viendo su hoja de datos en internet y poder ver si ese transistor es de tipo NPN o PNP. La otra forma es utilizar el multitester para poder llegar a determinar cuál es la base, el colector y el emisor y qué tipo de corriente está utilizando para su activación.